con la suerte de que estamos transmitiendo en vivo para los distintos puntos cardinales de este país y por qué no también de Latinoamérica, porque algún día va a decir, vos sabés que nos están escuchando desde Purmamarca, ¿no? Querido Yareva, bienvenido a esta casa. Bueno, namaste, Nano. Namaste. Gracias por recibirme en este espacio. Gracias por siempre tu predisposición. Y bueno, y sí nos están escuchando alumnos afuera. Sí. Nos escuchan alumnos en Brasil, en Chile. Qué va. En este momento tenemos alumnos en Perú también. Mirá vos. ¿Sí? Y bueno, tenemos después del otro lado del Atlántico. Tenemos en España. En España hay varios alumnos que se han radicado Tengas que ahí. llevar algo a España, avísame, porque yo- Dale. Sí, Pero, habría que llevar ahí se olvidó el manual, una de las profes. Habría que, Uy, listo, habría que apoyo, llevárselo, apoyo. si lo podés. En Japón también tenemos una alumna, Ay, Japón no voy un a- poquito más lejos, se ¿no? me va a complicar. Se va a complicar. Sí. Pero bueno, Mirá, yo sabiendo que vos hoy venías, te iba a preguntar sobre este hecho tan fantástico, que por suerte terminó bien, de lo que había pasado en Filipinas, ¿no? ¿Y qué relación tiene el budismo con el yoga? bueno, empezamos por esa primero. Dale. Bueno, el budismo y el yoga están relacionados en que los budistas es muy común que practiquen yoga, pero son dos disciplinas diferentes, completas en sí mismas, son caminos espirituales. O sea, puede haber alguien que practique budismo como un camino espiritual y es completo en sí mismo, no es que necesita al yoga, Sí. ¿sí? Pero es muy común que los monjes practiquen alguna forma de yoga. Y el yoga como camino espiritual también es completo en sí mismo, pero a veces, como el yoga suele ser laico, no religioso, a veces tenés yogis que además son budistas, ¿sí? Pero son dos cosas diferentes. ¿Qué tienen en común? Que los dos apuntan a llegar a la conexión con el ser. Sí, eso es lo que tienen en común. Otra cosa que tienen en común, que bueno, vienen de las mismas tierras, de la India, se desarrollan, florecen en la India las dos actividades. Si bien el yoga viene de otra parte y luego se desarrolla en India, ¿sí? Que es de pueblos antiguos más ancestrales, antes de que exista la India, y el budismo se desarrolla principalmente en Nepal, es en India en donde florecen como métodos, y luego llegan a Occidente, decir, bueno, a ver, India Sí. nos da, Sí. de hecho el Dalai Lama, que es el principal referente del budismo, está en Dharamsala, India, ¿sí? Pero bueno, él es de otro lugar, es de Tíbet. Vos tuviste la posibilidad de viajar a eso. De recorrer algunos de esos lugares, sí. ¿Estuviste en la zona del Tíbet? En la zona del Tíbet no, nos queda para el próximo viaje. Ah, O sea, las zonas que hemos hecho hasta ahora son India Centro e India Norte, que ahí es donde está lo que nosotros nos especializamos más, que es la rama de yógica. Y las ramas yógicas específicas de los Nat Yogis se focalizan más en el norte de India, los Nat Yogis. bien. Cuando te enfrentaste con esas realidades, ¿qué pasó con vos? Con esas realidades diferentes de Claro, formas de vivir, decís claro. vos. Y bueno, es una cultura muy diferente, pero cuando uno estudia mucho yoga y bueno, y te gusta eso, ya vas como preparado, ¿no? A ver, ¿sí? Pero después, depende del ángulo, no es muy diferente a nosotros. No es muy diferente a nosotros. Si uno va por el centro de una ciudad grande, es muy parecida a las ciudades grandes que hay en cualquier parte del mundo. Y si andás en un pueblo, un lugar más chico y te vas por las afueras, sí es muy parecido, como acá te vas a, no sé, se me ocurre a las termas de Riondo. Sí. Y si vos vas a hacer el viaje con el tour, todo lo que te dicen y vas todo por donde te muestran, es todo hermoso. Sí. Ahora, si vos salís a caminar y haces 2 cuadras para otro lado, y vas a ver Acá. pobreza, vas Sí. a ver gente complicada. Y la India quizás con este tema de que solo en una ciudad tienen quizás la misma cantidad de habitantes que nosotros tenemos en todo el país, porque en Delhi hay más de 30 millones de habitantes, entonces solo en Delhi, que es la capital, entonces ahí te imaginarás que donde hay pobreza hay muchísima, se ve mucho pobreza, así como también donde hay riqueza se ve mucha riqueza, más que acá, o sea, el tipo de riqueza de personas que tienen, o sea, su propio helicóptero y cosas
por el estilo, que todavía acá no es tan común ver, ¿no es cierto? Sí. Exacto, o sea, gente con un auto, chofer y todas esas cosas. O sea, tenés los dos polos, ¿sí? Y muy cercanos, o sea, conviviendo mucho, ¿eh? Sí. Y conviviendo como que en su manera bastante bien, como que todo coexiste. O sea, si tu pregunta va por el lado de la pobreza, hay algo que a veces nos preguntan, es muy diferente de la pobreza en general occidental o la pobreza que nosotros podemos ver acá en Argentina a veces, A ¿no? ver. Porque si uno va a veces a un lugar donde hay gente de bajos recursos, en nuestro país, Sí. no en todos lados, pero es muy común que en algunos lados donde haya algún asentamiento de gente muy vulnerable y de muy bajo recurso, además en sus actitudes haya mucho resentimiento, ¿sí? Y a veces quizás hasta personas que pueden ser peligrosas, que viven de bajos recursos y que quizás envidian lo que tiene otro, ¿sí? En cambio en la India no se da eso, no es común que la persona de bajos recursos tenga como envidia o que haya tantos robos o cosas así. O sea, vos entras a una villa en la India, salís tranquilamente. En Argentina, y bueno, depende de dónde vayas, Sí, 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 quizás sí. se te complica un poquito salir, ¿no? Es esto que vos estás señalando, que en estos días está como mucho más manifestado, lo vemos continuamente, hay una cantidad de hechos de violencia Sí. que son muy, muy fuertes, ¿no? Esto tiene que ver, digamos, en este caso, esa comunidad, con un tipo de formación que está más relacionado con lo espiritual. Claro, sí, eso es lo que, desde mi mirada, lo que te puedo decir es que su, digamos, base espiritual los posiciona en un lugar diferente, porque ellos tienen creencias muy diferentes a las que nosotros tenemos. Ellos están creídos de que si nacen en un lugar, está bien que estén ahí, ¿sí? Y bueno, y no aspiran al lugar de otro. En general, por supuesto que esto cuando lo hablas con los hindúes, nosotros tenemos amigos hindúes, está cambiando, en especial los que viven en ciudades grandes, que tienen contacto con ver canales de otros países, que no en toda la India se puede, tienen como eso está, como que no es tan fácil ver canales de otros países, ¿no? Entonces se les empiezan a meter ideas y cosas de otros lugares, o los que trabajan con el turismo suelen tener una mentalidad distinta. Pero la gente que vive ahí, en lo económico, por ejemplo, Sí. nacen pobres, no les interesa nunca cambiar esa modalidad de vida de bajos recursos. No le interesa, sumado a que ellos tienen una relación con los objetos diferente a la que tenemos nosotros. Entonces, para ellos los objetos, y digo culturalmente en su mayoría, son objetos de uso, no son objetos de placer como acá. O sea, acá alguien no tiene celular o no tiene la zapatilla que quisiera tener y quizás ese objeto que no puede experimentar se convierte en su objeto de sufrimiento. En la cultura de ellos hay gente que están descalzos toda la vida y para ellos no es pobreza la ausencia de calzado, porque están acostumbrados de esa manera, ¿sí? Sería como allá se da algo que conviven todavía cultura de miles de años con cultura muy moderna, pero sería como acá, como si te vas a Salta, a lugares donde hay todavía pueblos originarios, Sí. y hay algunos que están siempre descalzos, pero por costumbre y que además el clima en algunos lugares se los permite, y los miramos nosotros que vamos con calzado y decimos, mirá, pobre, y ellos no entienden de qué estamos hablando, porque ellos que no están acostumbrados, usar calzados es una incomodidad, ¿me explico? Entonces, hay, sí, evidentemente, formas de vida distintas, en algunos sectores más recursos, en otros lugares menos recursos, pero tienen menos de las necesidades creadas que tenemos nosotros. Entonces hay muchas necesidades de consumo que algunas culturas los manejan diferente. Tanto el hinduista como el budista. Más que nada el budismo. El budista tiende a ser más austero. El hindú y tenés, en la cultura es tan grande que tenés de todo. Bueno, por ejemplo, hoy no es el día del comerciante. Sí, señor. Saludemos a todos los comerciantes en su día. Y bueno, los que entienden mucho dicen que los hindúes son quizás los mejores comerciantes. ¿Sí? Tienen como una actitud y tienen un montón de cosas, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que en un país, si hablas de la India, es muy difícil describir. Tenés que ver a qué sector te estás dirigiendo, ¿no? Ahora, que hay mucha más aceptación que acá, sí, culturalmente,
mucha más tolerancia, mucha menos violencia o de otros tipos de violencia que diferente acá, ¿no? Y entonces hay mucho que por ahí podemos aprender, ¿sí? Y hay muchas cosas que nosotros estamos más avanzados, o sea, no es que hay que mirar allá como decir, bueno, aspirar a ser como esa cultura. O sea, Occidente tiene cosas muy buenas, ¿sí? Oriente tiene cosas muy buenas. Habría que tomar lo mejor de las Yo dos como partes. dice Galeano cuando habla de los fueguitos que hay en el universo, ¿no? Exacto. Somos distintos fueguitos, formamos parte de distintas hogueritas que conforman este planeta. Exacto. Bueno, ya que estamos en esto y era la idea también de charlar con el budismo, ¿no? Un poco esta historia que se vivió en La cueva. en esta cueva. En Tailandia. En Tailandia fue esto, ¿no? Sí. Vos me contabas que el que fue monje era el profesor. Exactamente, sí, mirando un poquito las noticias, pues fue interesante, estábamos todos pendientes Sí. a ver que si lo sacaban a los chicos, que bueno, todo dio que terminó bien al final, ¿no? No, aparte un lugar inhóspito. sí, Inhóspito. Bueno, si alguien no sabe, así como haciendo una síntesis, unos chicos de un equipo que hacían deporte, hacían fútbol, con su profesor, en un momento de recreativo se metieron en una cueva. Después cambió, o sea, empezó a crecer el agua y se quedaron atrapados ahí, ¿no? Y estuvieron días en total, como 2 semanas, ¿o no? Sí, Como creo 2 que semanas. 14 días. Bueno, y más allá de la tragedia, que todas las familias, ¿no? Sufriendo ahí, si van a salir, si no van a salir, para tomar esto y polarizarlo a algo bueno, dentro de la información que se iba filtrando, el profesor, que su profesor, el que estaba cuidándolos, él había sido, bueno, es budista, o sea, Sí. él- Y por eso no se deja nunca. claro, él era de esa religión, pero estuvo 10 años viviendo en un monasterio y estuvo aprendiendo técnicas de meditación, técnicas que tienen que ver con administrar la energía. Y entonces lo interesante que salió en las noticias es que él, a pesar de haber cometido esta macana, de haberlos metido ahí en la cueva, que no tenían por qué estar metidos en la cueva, después se solidarizaba con ellos porque les daba parte de su ración, le daba su agua, su comida, lo que tenía, le ayudaba a los chicos y les enseñó técnicas para que permanezcan calmados y que consuman menos oxígeno, para que puedan administrar mejor su energía, para mantener su estado de ánimo, ¿sí? Y bueno, probablemente esto incidió mucho en que ellos pudieran estar tantos días en condiciones tan complicadas, donde Sí. te baja la inmunidad, te bajan las defensas, te puede agarrar una infección, te puedes morir Sí, ahí, es lo una que están hipotermia. controlando ahora en su internación. Exactamente, sí. Acá lo que me parece que hay que rescatar es, en una situación extrema, es notable que si tantos días, uno imagínese solo en su casa, tantos días sin comer, sin aislamiento o con comida muy poca, ¿cómo quedaría? Bueno, imagínate en una cueva, ¿no es cierto? Entonces yo acá lo que rescataría es lo importante de las técnicas de meditación, lo que pueden hacer la diferencia si uno lo aprende esto sin necesidad de tener que aprenderlo en una situación extrema. Exacto. Lo cual, si en una situación extrema, como también hay otros casos no tan populares, donde en personas que están en un accidente y se les da alguna técnica y se los ayuda, ¿no? O sea, el punto es que si en una situación límite se puede aprender una técnica, acá los oyentes y los que nos están mirando en su casa no pueden decir que no están las condiciones dadas para no aprender una técnica por más frío que pudiera ser. O sea, uno podría aprender una técnica que te mejora la calidad de vida, ¿sí? En cualquier contexto y lugar, ¿sí? En cualquier contexto y lugar. Entonces, estas son situaciones extremas que nos revelan que el potencial humano es mucho más que lo que nos creemos normalmente. Y a veces se necesita que la vida te ponga en jaque en una situación que quizás pierdas la vida para darte cuenta, o sea, como decir, tocar tanto de fondo que no te queda otra, ¿sí? Entonces, a lo que decimos, ¿qué necesidad de esperar a llegar a una situación tan crítica, Cuando me ¿no? puedo preparar. Cuando uno se puede preparar para que quizás la situación crítica no llegue nunca, o cualquier situación de estrés que en algún grado nos debilita y nos complica de alguna manera, poder sobrellevarla mejor, ¿no es cierto? No. Entonces eso está muy bueno. Incluso
podemos ya enseñar una técnica de meditación. El que nos está escuchando simplemente deja de hacer lo que está haciendo un minuto, nada más. Sí. Un minuto, o sea, estás escribiendo con la lapicera y en la oficina, bueno, lo dejas de hacer un momento. Estás cocinando en tu casa, te quedas ahí con el cuchillo en la mano, no lo sueltes nada, te quedas. O sea, haces una pausa, como si te quedaras como estatua un momento, y ahí simplemente sentí lo que estás haciendo. ¿Sí? Si estás escribiendo, mirá la hoja un momento, si hay sonidos, escuchalos. O sea, para toda la actividad externa y observar la actividad interna. Nada más que eso. Si estás cocinando, picando cebolla, olela, sentí lo que está pasando. Escuchá si hay música, si hay ruidos, escuchá los ruidos. Simplemente observar, reducir todos tus roles a un solo rol, el del observador. Y si estás escuchando, hacelo mientras estás escuchando. O sea, el que no está mirando lo tiene que hacer mientras no está mirando. Y entonces ahí nos quedamos un momento y ahora no solo observo lo que está pasando, sino que observo al que observa. O sea, ¿cuál es esa parte tuya que es la que percibe lo que percibo? ¿Sí? Llevar la conciencia, querer observar al observador, eso es estado de dhyana. Eso es practicar. Eso es practicar meditación. ¿Sí? Que se puede hacer hasta en un rol. Yo lo estoy haciendo mientras te estoy hablando. Es una forma de meditación activa que se llama meditación en los roles, donde no solo te hablo, ¿sí? Sino que además soy consciente de que soy un ser que hace de que te habla. O sea, llevo la conciencia, ¿sí?, a aquel que tiene la experiencia de hablar. No solo me pierdo en el que habla. ¿Bien? Bueno, pero eso es un poquito más avanzado, pero se puede hacer, se puede aprender, se puede aplicar. Pero esto que les decía, de dejar de hacer todo para que sea más fácil y reducirlo a observación, lo puede hacer cualquier persona. 1 minuto todos los días. Decís, bueno, no, quiero un poquito más. 3, no hace falta más, porque el beneficio acá es de todos los días, o sea, que lo hagas todos los días, no que un día, bueno, a ver, 3 horas porque quiero, no. Es todos los días 3 minutos, porque el hábito de la meditación va afectando a la mente, y entonces la mente sola se vuelve más ecuánime, más desidentificada en lo que no te tenés que enfocar, se vuelve más neutra, se vuelve más poderosa a la hora de discriminar porque tiene menos distracciones. Tu sistema nervioso pierde menos energía, entonces aumenta tu inmunidad, tu estado de ánimo mejora porque cuando tenés más energía y no te enganchas con las cosas malas, naturalmente sos más positivo. Entonces no solo te hace bien a vos, sino que te convertís además en una función buena para tu entorno. ¿Sí? Así que ese es el mensaje que le podemos dejar a los oyentes hoy. Bien. Flor de mensaje. Flor de mensaje. Bueno, vamos a repasar un poco todo lo que Sadeva está, digamos, movilizando a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Además de todas las sucursales y todo eso. Sí, pero en nuestra ciudad, sí, digamos, hay un grupo muy grande que se reúne los días miércoles. Exacto. Y los días sábados. Exacto, ¿no? Sí. Todos los miércoles, que ya está cerrada la inscripción, Sí. digamos. Los que están interesados se pueden acercar, porque en unos meses ya abrimos la inscripción 2019, ¿sí? Sí. Entonces ya se pueden ir acercándose si se quedaron afuera y les vamos a asesorar de cómo es. Esto es un curso de autoconocimiento que se da en varios puntos del país, y acá en Necochea es todos los miércoles 20:30 y un sábado al mes, ¿sí? Este año, esta misma enseñanza, que ya hace 12 años que la estamos dando, hemos acomodado un poco el programa y hemos enfatizado en todas herramientas que por un lado sirvan para el autoconocimiento como hacemos siempre, pero también dando herramientas que se puedan usar en el aula, en una escuela, ¿sí? O sea, para que los docentes que vienen se preparen, ¿sí? Y puedan tener otra actitud ante los alumnos. Entonces acá siempre aclaramos que el perfil específico de este curso no es para que den clases de yoga. Eso después, bueno, si se reciben de profesores y todo, sí. Pero mientras tanto, esto es para que adquieran herramientas que los hagan docentes diferentes. Por esto de que nosotros, cuando hay una puesta en escena de una persona en un contexto, ¿no? Lo que vos sos, lo que vos sentís, lo que vos crees, todo eso afecta al entorno. Y la psicología yógica dice que los niños son muy permeables porque aún tienen sus filtros en construcción. Entonces,
les llega mucho más y los afecta mucho más que lo que el docente les pueda decir, lo que el docente es. Sí. Entonces nosotros, para darle a la docencia otra vuelta de rosca distinta, otro enfoque, es darle al docente herramientas para ser lo mejor docente que él pueda ser, siendo la mejor persona que él pueda ser, para que eso le llegue a los chicos, ¿sí? Para que a los chicos les llegue otra influencia, bien, que complemente lo que quizás ya el docente le esté dando, porque no gastamos, en general los docentes que han venido tienen herramientas ya, se han ocupado, el perfil de docentes que hemos atraído son docentes que siempre están queriendo innovar y tienen un real compromiso con la educación, y entonces están entendiendo este plus extra de decir, bueno, estar con una simple presencia lo más equilibrada posible, eso ya como por ósmosis a los chicos les llega. Y además herramientas de liderazgo, herramientas de manejo de grupo, es decir, todas herramientas que les ayudan a, de alguna manera, ser constructores de paz en el espacio en que están. Porque si uno trabaja para tener una paz interna, si una comunión interna y una paz interna, sos un real constructor de paz. Ahora, si vos te pones en el aula, vamos con un ejemplo típico, porque el principal problema que manifiestan los docentes es la gran violencia que hay en las escuelas hoy, ¿no? Entonces, es muy difícil que se trascienda realmente un problema de violencia en un grupo si el que está queriendo apaciguar esa violencia intenta hacerlo desde un lugar de que está totalmente, enojado con que exista la violencia, para explicarlo bien fácil. Entonces, si uno trabaja primero con ese enojo interno y esa violencia que a veces podemos ser violentos sin darnos cuenta, sí, en el cómo decimos las correcto, cosas, ¿no? Y no nos damos cuenta a veces, ¿sí? Bueno, entonces uno trabajando eso, luego el mensaje, el discurso, lo que vayamos a transmitir va a llegar desde una manera diferente, porque nosotros automáticamente cuando estamos en un contexto, indistintamente de lo que digamos, lo que hagamos o no hagamos, ya estamos transmitiendo algo, porque ese contexto sería diferente si nosotros no estuviéramos ahí. Entonces ahí el yoga trabaja con esa parte invisible, dándole un plus extra a los docentes. Y que además esto se puede usar, no son solo docentes los que hacen el curso, hay gente de todos los tipos, o sea, hay amas de casa que hacen, hay gente que son, en algunas ciudades lo hacen empresarios, lo hacen funcionarios, lo hacen gente de todo tipo, que eso les va a dar un mayor manejo de las circunstancias donde se encuentran, de trabajo de grupo, así que se sirven todos los ámbitos. Perfecto. Querido amigo, como siempre es un placer recibirlo y compartir este momento con usted. Gracias, Nano. Espero que se repita pronto. Bueno, lo vamos a tratar de repetir. Y que nos tenga al tanto de todas estas tan buenas cosas que usted está realizando en pro de una mejor comunidad. Bien. Y mejor entendimiento. Vamos, Nano. Bueno, namaste. Namaste. Y te pido que saludes a los que nos acompañan. A los que nos acompañan, entonces, un abrazo muy grande. Bueno, estamos separando esto y volvemos enseguida.